¿Los protestantes quitaron libros de la Biblia? Hermano Quinteros, tengo una pregunta. ¿Es verdad que los protestantes quitaron libros a la Biblia? Muchas gracias por su respuesta, bendiciones. Y este es el argumento de los humanistas, y nos acusan y dicen que nosotros quitamos libros de la Biblia. ¿Pero esto es verdad? ¡Claro que no! Eso es tener un desconocimiento histórico de cómo se formó la primera Biblia. Escuchen, esto empieza cuando los hebreos comienzan a escribir todo lo que Dios les había revelado y todo lo que Dios hizo con ellos. Y estos libros eran Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etcétera, etcétera. Y alrededor del año 400 a.C. se escribe el último libro profético, que fue Malaquías. Y estos eran libros sueltos, y todos son parte del Antiguo Testamento. Y después Dios no volvería a hablar con su pueblo ni envió más profetas hasta 400 años después, cuando vino Juan el Bautista, y a este periodo de 400 años se lo conoce como periodo intertestamentario. Y en ese mismo tiempo el imperio persa cae y se levanta un nuevo imperio, que fue el helénico. Y los griegos conquistan al mundo, y no solo militarmente, sino culturalmente. Y es por eso que la primera Biblia compilada no la hicieron ni los judíos, tampoco la hicieron los romanistas, ni tampoco la hicieron los protestantes, sino que fue hecha por el emperador griego Ptolomeo II Filadelfo. Este hombre era pagano y no tenía ningún interés por las cosas de Dios, sino que su propósito era enriquecer la biblioteca de Alejandría. Y por eso manda a traer todos los libros sueltos de los judíos y los manda a traducir del hebreo al griego. Y en ese proceso, que duró siglos, surgieron nuevos libros que no fueron escritos por ningún profeta y no estaban escritos en hebreo, sino en griego. Por lo tanto, no eran parte de los libros sagrados de los judíos. Pero como el interés de los griegos no era espiritual, sino cultural, los agregaron en el canon que hicieron, y es lo que conocemos hoy como la Septuaginta o el canon alejandrino. Y este fue el primer canon establecido sin ser verificado con un rigor espiritual y académico, sino más bien el motivo para la formación de este canon fue cultural. Y es así como surge el primer canon del Antiguo Testamento. Pero cuando el imperio griego cae, los romanos se convierten en la potencia imperial, que más tarde destruiría la ciudad y el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, a la cabeza de Tito Vespasiano. Y los judíos, ante el peligro de perder su identidad y sus libros sagrados, deciden compilar su propio canon y agarran la Septuaginta y solo toman los libros que para ellos eran sagrados porque estaban escritos por los profetas y estaban escritas en hebreo. Y estos libros fueron escritos cuando todavía había profecía. Y dejan afuera todos esos libros que surgieron después, que no fueron escritos por los profetas, ni fueron escritos en hebreo. Y los libros que sacaron y eliminaron eran los famosísimos libros apócrifos, porque los judíos sabían que esos libros no eran inspirados. Y es así como saca los libros apócrifos de la Biblia. Y los judíos forman su propio canon, que hoy conocemos como el Tanakh o el canon hebreo. Eso significa que todas las Biblias que conocemos hoy surgen de estos dos cánones. Es decir, todas las Biblias protestantes surgen del canon hebreo o el Tanakh, y todas las Biblias de los romanistas surgen de la Septuaginta. Y es por eso que en la Biblia que tenemos los protestantes no están los libros apócrifos. Y no es como dicen los romanistas, que nosotros los protestantes quitamos libros de la Biblia.